Iniciamos en este momento la última de las charlas de esta noche con un hombre habitualmente habituado a charlar. Hombre de fácil palabra, de más fácil pluma, dicen algunos, que últimamente ha sido noticia bien a pesar suyo, supongo yo, y por causas un poco externas a su propio cometido, que es el de escribir. Estoy hablando de Antonio Gala. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Antonio Gala siempre anda por la vida con esa especie de felicidad angelical que uno no sabe si va de verdad o de mentira. ¿Eres feliz? ¿Y qué es o cuál es tu felicidad? Yo no tengo ninguna vocación de felicidad. Me parece que la felicidad es una locura transitoria, como el amor. Creo que hace mucho tiempo que prescindí de esa idea y ahora aspiro a la serenidad más que a la felicidad. No sé si tengo un cierto aire angelical, aunque me gustaría. Pero en cualquier caso tampoco creo que los ángeles sean felices. Son ángeles y tienen bastante ya. ¿Y cómo crees que andamos de felicidad los españoles? Tampoco creo yo que España sea un país con una cierta propensión a la felicidad. No es un país alegre, la felicidad parece que tendría que ir acompañada de la alegría. Es un país reconcentrado, la fiesta nacional es un poco espectacular, pero no alegre, por muchos cascabeles que se le pongan a las mulillas y por mucho colorido y mantón de Manila que se ponga sobre los palcos. Pero bueno, supongo que tiene más vocación de felicidad un país que una persona, aunque es muy difícil, porque para que pudiéramos decir España es feliz tendría que ser una mayoría, que es lo que ahora impera, una mayoría de felices, y eso es profundamente difícil. ¿Y escribir, Antonio? ¿Escribir en España sigue siendo llorar o ya no se puede decir eso con propiedad? En realidad, el que lo dijo, que fue Larra, pensaba un poco en el resultado, pensaba en el eco de lo que escribía. Yo creo que el resultado a mí me importa bastante menos que el trabajo en sí. Me parece que lo que a mí me interesa es esforzarme en escribir, luchar contra el propio idioma, hacerlo cada vez más puro, cada vez más diamantino, cada vez más expresivo. Luego el resultado, el fracaso, el éxito, yo sería un malnacido si no reconociera que tengo un público de lectores y un público de seguidores. Es decir, para mí no es exactamente llorar, aunque a veces me produce alguna pena, como la que parece que vamos a mencionar dentro de un momento. Debemos mencionarla porque en esta misma mesa estuvo sentada no hace mucho tiempo Mercedes Fórmica. Sí. Coincidió además con un viaje tuyo, me parece, por Egipto, y bueno, por esa razón no pudimos en su día invitar a que compartieras mesa. La historia, como supongo sabes tú y sabe todo el mundo, parece ser que Mercedes Fórmica ha acusado formalmente de plagio a Antonio Gala por un paisaje de esos paisajes con figuras, el dedicado precisamente a Ana de Austria. Y esta es la historia. Yo voy inocentemente y pregunto, ¿de verdad hay razones para un plagio? Primero yo quiero decir que desde mi adolescencia conozco a Mercedes Fórmica, que es una persona absolutamente encantadora, como habrán tenido ocasión de ver tus espectadores, que es una persona que me enseñó a querer y a respetar su primer marido hace mucho tiempo, y que me extraña que haya tenido una reacción tan insólita en ella, porque todos somos estupendamente educados y tenemos buenos modales. Entonces creo que la vía directa hubiera sido otra, no la publicidad. Y creo de verdad que está instigada por gente que no ha leído ni su libro, hermoso libro, ni mi texto. Creo que está encizañada por gente que debería ocupar su tiempo en leer los dos textos en vez de encizañar, pero claro, creo también que es más difícil leer que malmeter. En cualquier caso, el plagio es algo muy difícil, y muy difícil por muchas razones. Primero, yo ya en televisión, en el año 72, un poquito tiempo antes de que apareciera el libro de Mercedes, había tratado el personaje de Ana de Austria, la hija de don Juan de Austria, en un episodio de Si las piedras hablaran, que se llamaba El brillo y la ceniza. En segundo lugar, ese personaje es muy conocido un poco de rechazo por todos los españoles, porque fue la protagonista del proceso del pastelero de Madrigal, que lo han tratado toda la historia de España, incluido Fernández y González, con un novelón magnífico por entregas. En tercer lugar, me parece que la historia, por una parte, y la creación literaria, por otra, no tienen nada que ver y no se puede hablar nunca de plagio. Los historiadores son creadores de materiales de construcción. El creador utiliza esos materiales, y luego es imposible que haya plagio entre una cosa que solo son 12 folios y otra cosa que son 400 y pico. Me parece que todo está fuera de quicio y
por mi parte, quisiera que esta fuese la última palabra en público a ese respecto. ¿Y es frecuente este tipo de acusaciones entre escritores? No, no es frecuente porque los escritores pues no se plagian. Lo de plagiar es una cosa un poco insólita. Cuando un escritor tiene una carrera prolongada, pues resulta un poco ridículo pensar que va a depredar a damas de la buena sociedad. Eso es una cosa muy rara. De estos asuntos yo intuyo que se suele salir mal, aunque se salga bien. Los implicados en una y otra parte, ¿no? No creo. Pues, hombre, si llevan hasta las últimas consecuencias puede haber un duelo, pero en el caso de Mercedes y yo no creo que lo haya porque no se han batido nunca las mujeres, que yo sepa. No, digo si acaso esto va a los tribunales. Eso ya no depende de mí. El acusado no tiene por qué demostrar su inocencia, sino que tiene que demostrar la acusadora, en este caso, la culpabilidad. Lo cierto es que ese paisaje y otros paisajes acaban de aparecer ahora en forma de libro, de libros diría yo, ¿no? Sí, de 2 libros, de 2 tomos. ¿Y a la gente le puede interesar leer lo que ha visto en televisión, por ejemplo? En el caso de que lo haya yo seguido... creo que profundamente, porque me parece que el espectador es un poco enemigo nuestro en el sentido de que la televisión tiene una serie de competencias caseras, de ruidos caseros, de niños, de cacerolas, de cosas que suenan alrededor y que distraen de la imagen, mientras que el lector es más aliado, coge el libro cuando verdaderamente tiene ganas de leer, lo deja cuando se ha cansado ligeramente, al día siguiente lo vuelve a recoger y lo hace de una manera reflexiva, de una manera mucho más cooperadora con el escritor, y por tanto esa doble visión que se produce, visión de espectador, visión de lector, si son convergentes, verdaderamente consiguen lo que el creador quiere. Yo siempre, cuando estreno alguna comedia, procuro que el libro editado ya esté al alcance del espectador para que a la salida del teatro o antes pueda leerlo él y recrearse lentamente en lo que ha visto, en lo que va a ver. Lo que va a ver el espectador interesado por el teatro serán 2 obras de gala dentro de nada, ¿no? Sí, eso es absolutamente insólito, como lo del plagio. Que después de 3 años de no estrenar, o 4, estrene 2 casi seguidas, es un poco vertiginoso. ¿Y por qué? Bueno, se podía haber estrenado quizá la primera, que se llama Samarcanda, se podía haber estrenado en esta temporada, pero se prolongaron las búsquedas para hacer un buen reparto que es cortísimo por otra parte porque solo tiene 3 personajes, pero de alguna forma quería yo que fuese mi cooperación al año de la juventud, y de una manera muy rara en mi teatro no es una actriz consagrada y maravillosa la protagonista, sino que los protagonistas son 3 chicos, 2 de 25 años y 1 de 35, una chica y 2 chicos, y con un tema duro y que me parece que la juventud española debe de oír y debe de atender, porque me parece que ya lo ha vivido y es bueno que lo vea reflejado en el teatro, y al fin y al cabo no es otra a la aspiración del teatro, sino reflejar la vida y que la sociedad elija si se quiere reconocer o no. Y entonces, por esas dificultades de reparto se aplazó el estreno, y la otra no, la otra tenía que estrenarse a principios de temporada y se estrenará así. La otra es también un poco rara en mi producción porque tiene clave de farsa y son 5 mujeres muy representativas de lo que es la España de hoy, porque representan a 5 autonomías. Se llama El Hotelito, la comedia, y creo que puede también ser un espejo en que la España de hoy tan agitada, tan enrevesada y con una gran vocación como yo de serenidad, puede utilizar y puede asimilar. Antonio, en una ocasión reciente dijo que cuando se repite mucho la palabra libertad, libertad, hay motivos para sospechar que igual que cuando los enamorados se preguntan insistentemente aquello de me quieres, pero de verdad me quieres, es que unos y otros tienen la mosca detrás de la oreja. ¿Cómo andamos de libertad en España? ¿Y cómo andamos de amor en España? Yo creo que la palabra libertad es difícil. La palabra libertad es un aprendizaje, es un largo aprendizaje. Probablemente no se puede improvisar, como tampoco quizás se pueda improvisar el amor. Se pueden improvisar los gestos del amor y los gestos de la libertad, pero quizá no los 2 conceptos. La libertad es algo difícil y no se puede utilizar como un arma arrojadiza, como a veces vemos y como a veces estamos a punto siempre de ver. Creo que la libertad es la posibilidad de elegir. Y eso tiene consigo 2 consecuencias muy graves. Primero, que elegir algo quiere decir renunciar a todo lo que no se elige. Y en segundo lugar, que elegir algo quiere decir hacerse responsable de lo que se elige.
Y eso es muy grave, porque la libertad al mismo tiempo se desea, pero se temen esas dos consecuencias. Y el temor de lo que se desea es lo que engendra la angustia. Y me parece que es un sentimiento que debemos cuidar, porque la libertad es algo que nos distingue de toda la demás escala zoológica, y debemos conseguir que eso nos haga estar en el peldaño más alto, pero mirando siempre hacia el peldaño más bajo. Y por otra parte, la libertad, contestando a la segunda parte de tu pregunta, no es nada opuesta al amor, sino todo lo contrario. Me parece que el uso de la libertad es amoroso si se hace bien. Y quizá la crisis de la sociedad de ahora, no en España solo, sino fuera de España, en todas partes, sea la crisis del amor. Estamos en momentos de desamor, en que apenas si la gente ama lo que hace, ni ama a quien está alrededor, ni casi se ama a sí misma. Me parece que quizá el temor a la muerte haga que temamos también a la vida, y a la vida hay que abrazarse como se debe abrazar uno a una cruz, que la única manera de llevarla bien es llevarla con profundidad, lo mejor posible, lo más estrechamente posible, lo más ahincadamente posible y lo más gozosamente posible, porque también las penas, aunque sean las penas del amor, hay que llevarlas con alegría. No hace mucho tiempo leí un estudio publicado en Norteamérica aplicado a España. Decía que los españoles nos tocamos poco, que las gentes nos tocamos poco, que no hay ningún tipo de contacto físico, no entre gente que tiene un afecto de uno u otro tipo, sino entre amigos, entre gente que vive toda una vida y no se han tocado nunca, no se han acariciado, no se han... Sí. Yo creo haber escrito sobre ese tema. Incluso el ser humano necesita ser tocado, pero necesita ser tocado ya de niño. El niño necesita ser acariciado, necesita ser besado, necesita que cuando llora alguien lo tranquilice, y lo tranquilice de la manera única que se puede tranquilizar a un niño, que es sintiendo el contacto de alguien, preferiblemente alguien cariñoso, su madre o su padre o su niñera, que lo toque. Y verdaderamente nos escoramos en los metros, en los ascensores, para no ser tocados, cuando el sentido del tacto es uno de esos puentes levadizos, como la mirada o como el oído o como la palabra, que un ser humano debe tender para que el otro se acerque, para que el otro se aproxime. Vamos un poco como crustáceos por la vida, como si fuésemos centollas, defendiéndonos de lo que no tenemos que defendernos. Es decir, que estamos atacando a los demás con nuestro escudo, cuando el escudo no es un arma de ataque, en todo caso sería un arma de defensa. A lo mejor no le gusta que le recuerde algo. Está claro que Antonio Gala fue uno de los notorios patrocinadores de la candidatura socialista en las últimas elecciones, pero hace unos cuantos meses, pocos meses, publicó un artículo tremendo como desengañado, con profunda desilusión. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué ha pasado? Yo soy extraordinariamente sincero, yo no tengo otro poder que el de decir la verdad. No he querido jamás tener otro poder que ese. Entonces, como se dice ahora, la credibilidad mía sería muy fallida si verdaderamente no dijese también lo que opino de la gente que quiero, de la gente que admiro, de la gente a la que quiero alentar. Yo solo insulto de verdad, a quien amo. Recuerdo que en alguna ocasión yo reunía a unas mujeres todas separadas de sus maridos los viernes en casa. Yo le llamaba a la reunión las hermanas separadas, como la iglesia suele llamar a los protestantes. Y había una americana que una tarde de viernes me dijo: tú no me quieres a mí igual que las demás. Y dije: bueno, ya empezamos con esta pesadez. No me quieres. ¿Pero por qué? Sí, hombre, ¿cómo te quiero? Absolutamente igual. Sois todas iguales, sois encantadoras y todas maravillosas. No me quieres. ¿Pero por qué crees tú que no te quiero? Porque nunca, me dijo, porque nunca me has llamado tía guarra. Y en el fondo intenté llamarle tía guarra toda la tarde y no lo conseguí, porque no me salía de dentro, porque verdaderamente no me importaba. A una persona o a un partido o a un gobierno del que uno espera mucho, que uno ama, que uno considera que puede ser resolutivo y que puede ostentar la salvación y el aire de libertad y de esperanza de un país, es necesario espolearlo y es necesario decir lo que no nos gusta continuamente. Creo que ese es el buen ejercicio de la libertad. ¿Y eso lo entiende la gente? Porque con la publicación de aquel artículo dijeron: ah, Gala ha cambiado. ¿Habías cambiado realmente? No he cambiado para nada. ¿Por qué voy a cambiar? Pero si no se trata de que cambie yo. Se trata de que a lo mejor el cambio se ha producido fuera, yo miro y acuso ese cambio. Yo siempre he querido tener mis manos libres, no desocupadas, libres,
para poder recusar o para poder aplaudir lo que creo que sea recusable o plausible. Nunca he querido estar complicado en una política activa. Respeto a los intelectuales que lo están, pero yo no he querido estarlo precisamente para tener una mirada mucho más objetiva, mucho más clara, un poco distante y desde luego esperanzada y amorosa. Lo que yo amo por encima de todo es España. No amo un partido, no amo una forma de actuar si no es buena para lo que verdaderamente amo. No tengo otro proyecto, ni otro partido, ni otra ilusión, ni otra madre predilecta que España. ¿Qué crees que piensa la gente de Antonio Gala? No sé, supongo que hay demasiada gente, que habrá demasiadas formas de pensar sobre mí. Pues me atrevo a pensar que piensan lo mejor y lo peor. Y eso está bien. ¿Y qué opinión tienes de ti mismo? No estoy demasiado satisfecho, creo que no trabajo lo suficiente. Para mí ya el destino reviste la modesta manera del trabajo y creo que si no trabajo bien todo va mal porque se me pone el esófago mal, el estómago mal, el humor mal y el deseo de tener a los demás mal. Ahora, en lo que no depende de mí creo que estoy contento porque estoy rodeado de gente en el estricto sentido de la palabra amable. ¿Y ellos crees que pensarán lo mismo de ti? No creo que... En el estricto sentido a lo mejor sí, pero no en el habitual sentido, porque no soy amable en el habitual sentido, tengo demasiado mal humor. Que sean éxito Samarcanda y el hotelito. El hotelito, sí. Muchas gracias. Y que la historia del plagio no pase de ser una mera anécdota en vuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias.